Uniradio Jaén, la voz de una década. Con las mismas ganas y la predisposición de pasar un rato agradable con nosotros, como cada vez que le llamamos desde esta casa, desde Uniradio Jaén, y que le hemos entrevistado, tenemos ya preparado a uno de los abanderados del mes de mayo. Ya sabéis, una persona que es referente para nuestra emisora en aquellos valores que nos definen, por los que trabajamos cada día y por los que, como no podía ser de otra manera, nos sentimos tremendamente orgullosos. Hoy día 17 de mayo, Día Mundial de Internet, una invención que cuenta con casi 40 años de vida y que ha cambiado de arriba abajo el mundo, cuyos inicios, no obstante, se remontan a hace 60 años, cuando Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que, mediante una serie de computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a ataques externos. Al igual que Internet, la ciencia nos ha proporcionado el conocimiento necesario para ir evolucionando a lo largo de la historia. De hecho, si nos ponemos rigurosos, el conocimiento que dio lugar a Internet viene precisamente por el trabajo de la ciencia. Poco a poco, y más aún cuando todavía nos encontramos sumidos en una pandemia, la relevancia de la ciencia y el hecho de disponer de recursos suficientes para poder, digamos, ejercerla en condiciones, se revela ante nosotros no solo como necesaria, sino también como fundamental. Por ello tenemos a Francisco José Esteban Ruiz. Él es profesor titular del área de Biología Celular del Departamento de Biología Experimental e investigador de Biología Celular de la Universidad de Jaén, aunque a él le conocen y lo solemos llamar como Paco Esteban, así que de esa manera me voy a dirigir yo a él. Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Bienvenido a este programa especial de abanderados de Uniradio Jaén. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos, como decimos, un científico en esta serie de programas de abanderados, y yo, como licenciado en química que soy también, y científico por tanto, la pregunta es, ¿tú eras de los que de pequeñito tenías claro que querías estar en un laboratorio investigando con otros compañeros de investigación? ¿O fue algo que te vino luego un poquito más mayor? ¿Cómo surgió tu motivación para querer dedicarte a la biología celular? De niño no pensaba en ser científico, en dedicarme a la ciencia. De niño, fíjate, mi idea era, sobre todo, lo que me gustaba y me llamaba mucho la atención era volar. Y mi idea era, cuando era pequeñito y me regalaron un avioncito de madera, yo estaba siempre con mi avioncito de madera y yo decía, vale, de mayor yo quiero ser piloto, ¿no? Pero cuando estaba estudiando el bachiller, tuve un muy buen profesor de biología, Alfonso, y ahí empezó a picarme la curiosidad por la biología, pero sobre todo por la parte más bioquímica y más molecular de la biología, ¿no? Porque era una persona muy interesante, ¿no? Y nos hacía preguntas, pues claro, al ser una persona muy interesante, preguntas muy interesantes, ¿no? Y ¿sabéis cómo estamos hechos y en qué nos diferenciamos de una planta y cómo está hecha una planta y tal, ¿no? Y aquello a mí me impactaba, ¿no? Y nos contaba, pues existe una ciencia y en el laboratorio pues se hacen experimentos y podemos ver pues cuáles son los constituyentes y bueno, me impresionó y a partir de allí pues empezó eso, la curiosidad, ¿no? Por la biología, ¿no? Y por saber cómo estamos hechos. Ajá. Y bueno, lo acabas de citar, ¿no, Alfonso? Un referente en tu vida fundamental, ¿no? ¿Verdad? Para que precisamente alguien diga, pues quiero dirigirme mi carrera para allá, ¿no? El papel de los referentes para que nos inspiren es clave, ¿verdad? Sí, sin duda. Y luego cuando llegué a la carrera, cuando comencé a hacer la carrera, entonces era el Colegio Universitario de Jaén, y la asignatura de bioquímica de segundo, curiosamente, me la impartió un profesor que ahora es compañero, somos compañeros y afortunadamente muy buenos amigos, ¿no? Y que también se llama Alfonso Carreras, ¿no? Y cuando, de entre todas las asignaturas de biología en el primer ciclo, pues en la bioquímica, pues me seguía llamando la atención, y luego además tenía también, pues, un profesor, pues, con esos conocimientos, con esa capacidad de transmitir, seguí cada vez más interesado en la bioquímica y luego ya hice la especialidad de bioquímica y biología molecular. Y bueno, ¿en qué momento dijiste, me gusta dedicarme a la ciencia?
pero una cosa es, a lo mejor, pues eso, la docencia, ¿no? Que la que también compagina, y otra cosa es ser investigador. ¿En qué momento tuviste claro que querías ser investigador? Cuando decidí hacer la carrera. De hecho, terminé bachiller y estuve trabajando 2 años como mancebo en una farmacia. Yo en mi, también, también. en mi barrio. Además, guardo una experiencia, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Y fíjate que durante aquel tiempo dejé de estudiar y luego volví a hacer COU porque mi padre me apoyó y me insistió y luego decidí empezar la carrera, ¿no? Y cuando empecé la carrera, cuando empecé biología, cuando ya decidí que si hacía biología era para dedicarme a la investigación. Ajá, qué curioso, ¿verdad? Que hayamos estado de mancebo en una farmacia. Sí, sí. Bueno, como has comentado, hiciste tus estudios cuando la universidad, ¿no? Era todavía colegio universitario y te especializaste en bioquímica y biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid. Y estuviste trabajando en el laboratorio de Margarita Salas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. ¿Qué recuerdas de tu etapa universitaria y qué piensas que ha podido cambiar desde entonces? Pues de mi etapa universitaria guardo un recuerdo intenso porque bueno, yo por mi situación familiar y económica no me podía permitir no tener becas, ¿no? Entonces, bueno, tenía que intentar sacar las mejores calificaciones posibles, sobre todo para tener la beca que me permitiera durante los 3 primeros cursos, pues y ahorrar un poquito para luego irme a Madrid, hasta que luego en Madrid pues continuase con las becas, ¿no? Porque sabes que nunca se pagaban así al principio de curso y pasaban unos meses. Entonces, la recuerdo en una etapa muy, muy intensa, porque además como me quería dedicar a investigación y tuve la tremenda suerte de que Margarita Salas me cogiese como alumno interno en su laboratorio, yo no quería ni dejar de tener buenas calificaciones ni dejar de aprender en el laboratorio de Margarita, ¿no? Y recuerdo durante cuarto y quinto de carrera, y no es una broma, dormir 3 o 4 horas diarias. Pero no me costaba, eso sí, era muy intenso, pero no me costaba. Bueno, me dormía a veces en el metro o en el tren y me pasaba la estación un poco desastroso, pero no me costaba, tenía mucha motivación y muchas ganas de intentar, bueno, hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. ¿Y qué ha cambiado desde entonces? Pues, en cierto modo, desafortunadamente no ha cambiado mucho, porque creo que la universidad tiene que ir ya cambiando hacia otras vías de cómo tiene que ser la docencia, cómo tiene que transmitirse la docencia, que los profesores no somos las personas que tenemos el conocimiento absoluto, ya el conocimiento absoluto lo tiene cualquiera en un móvil, ¿no? O en un ordenador, ¿no? Si quiere aprender todo lo que quiera aprender. Simplemente que se nos vea como coadyuvantes, ¿no? Y que podamos, bueno, eso, un poco dirigir, si podemos utilizar esta palabra, la formación, ¿no? De nuestros estudiantes, pero solo apoyando, ¿no? Y un poco por la experiencia, intentando destacar lo que pensamos que puede ser más interesante o no, o por qué derroteros, ¿no? Podemos ir, ¿no? Entonces, no ha cambiado mucho y debería de cambiar. Pero bueno, también hay una parte importante de ciencia básica, que hay una forma pues, muy general de transmitirla y que, bueno, pues también es importante. Has citado a Margarita Salas, que tristemente nos dejó hace un par de años aproximadamente, que fue discípula a su vez de Severo Ochoa. ¿Qué destacaría de Margarita Salas? De Margarita Salas destacaría su pasión por la ciencia y sobre todo su capacidad de trabajo. Era una mujer incansable, pero incansable hasta que falleció hace 1 año y medio, ¿no? Aproximadamente. Y luego Margarita era una persona trabajando que transmitía esa intensidad, y a veces esa intensidad que transmitía te cogía un poco fuera de juego, ¿no? Y adaptarte no era fácil. Pero en lo que a mí respecta, por la experiencia que tuve trabajando con ella y conociéndola personalmente como discípulo, pero conociéndola como personalmente, Margarita se portó muy bien conmigo, y además en un momento complicado, ¿no? También de mi vida joven en Madrid, sin dinero, que quería intentar hacerlo todo lo mejor posible, y Margarita supo poner la dosis justa de dedicación, de ayuda, de transmisión de qué en realidad la ciencia y por dónde
bueno, en su opinión debería ir, ¿no? Y bueno, he tenido una suerte en ese aspecto tremenda. Margarita, bueno, yo creo que es la científica más relevante de la historia de la ciencia de España, y tener la suerte de compartir con ella o ser formado, ¿no?, en su grupo de investigación, y luego que pudiésemos hacer la doctora honoris causa por la Universidad de Jaén, bueno, es algo realmente emotivo e imborrable. Si tuvieras que elegir, Paco, Paco Esteban, ¿con qué te quedarías? ¿Con la labor de investigación o la labor docente? ¿O esto es como decía, quién quiere más, papá o mamá? Pues inicialmente, voy a ser muy sincero, inicialmente yo pensaba que nunca me iba a dedicar a la docencia, ni docencia universitaria. Mi vocación, digamos, cuando comenzó mi vocación, igual un poco tardía, pero cuando comenzó era totalmente investigadora. Yo pensaba que al terminar la carrera haría la tesis en España o incluso en cualquier laboratorio de cualquier país del mundo, y luego hacer un postdoctoral en el extranjero, y luego pues pensar si igual llegaría el momento o llegase el momento de volver a España o no, o seguir trabajando fuera. Nunca me vi como docente, Tuve mucha suerte de nuevo, porque he tenido muchísima suerte en la vida, y he tenido la suerte de contar con personas realmente magníficas, ¿no? Y que me han apoyado mucho, ¿no? Y justo terminé la carrera, la Universidad de Jaén se acababa de crear, yo terminé la carrera en el 94, la Universidad de Jaén se creó en el 93, una situación familiar complicada me hizo regresar a Jaén. Yo no quería perder el gusanillo de la ciencia, bajé a la universidad, bueno, y encontré a personas fantásticas como María Ángeles Peinado, ¿no? y Juan Ángel Pedrosa, que me apoyaron, me acogieron en su grupo, me dijeron, venga, ten paciencia, que seguro que va a conseguir beca y podemos rescatarte aquí. Y yo, mientras me estaba preparando, fíjate, una oposición de guarda forestal, porque la situación familiar así lo requería, y al final, pues por su apoyo y por la suerte también de que se creaba la Universidad de Jaén, y que era una universidad pues que iba a tener que tenía ya una cierta proyección y crecimiento, pues al final aquí me quedé y estoy encantadísimo. ¿Y cómo se compagina ambas actividades, la docencia y la investigación? Imagino que habrá que tener muy, muy en cuenta todo lo que sea la planificación, ¿no? para poder llevar ambas cosas, ¿no? Yo, que no me veía como docente cuando empecé, con mucho miedo, cuando empecé, le fui cogiendo pues, ese gustillo, ¿no? Y vi que docencia e investigación son inseparables. Y también intento transmitir eso en las clases a los estudiantes, ¿no? No solo hay que saber, sino que hay que saber contarlo, y hay que saber transmitirlo, y uno sabe lo que sabe cuando es capaz de contarlo. Y yo le digo mucho a mis estudiantes, venga, ahora contarme cualquier definición de cualquier cosa, ¿no? Da igual, ¿no? ¿Cómo le explicaríais a vuestros abuelos qué es una mitocondria? Para que lo entiendan, ¿cómo se lo explicaríais? O a vuestra compañera o compañero de piso, ¿cómo se lo explicaríais? Es que estudia Derecho, ¿cómo se lo explicaríais, no? Y con palabras sencillas. Digo, luego en el examen me lo contaréis pues con un poquito más de rigor, pero si sois capaces de transmitirlo de modo sencillo, habéis captado el concepto. Y para llegar a hacerlo así, a mí me ha ayudado mucho la investigación, ¿no? Y sin la investigación yo tampoco podría hacer este tipo de preguntas, ¿no? Sin dedicarme a investigación, porque esas preguntas también me las hago yo, ¿no? Y me las he hecho pues como investigador, algunas veces de un modo más general y otras veces de un modo más concreto, ¿no? Pero hoy en día, al menos yo no veo no puedo separar, ¿no? digamos, de mi vida profesional la investigación y la docencia. Me ha gustado mucho lo que has comentado de no separarlo, y además de relacionarlo con la propia divulgación, ¿no? De hecho, una pregunta que me surge ahora mismo es si quizás la ciencia, después de no haber hablado y de no haberse divulgado de manera, digamos, generalista en televisión, quizás ahora a través de internet y con el auge de determinados youtubers que son divulgadores, ¿no? Como por ejemplo Javier Santolaya, que lo tuvimos, que es físico de partículas, lo tuvimos en Uniradio Jaén, tuve la suerte de poder entrevistarlo. Quizás se está viviendo un momento, digamos, dulce, para que precisamente pueda llegar a un público más joven.
Sí, sin duda. Bueno, hay divulgadores de la ciencia realmente fantásticos. Bueno, Javier Santolaya, un joven brillante, físico, teórico, que cuenta fácil lo que realmente es difícil. Nos dicen con profesional el que hace su trabajo de modo que parece que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y evidentemente él es uno de ellos, ¿no? Y como la copa de un pino, ¿no? Para quitarse el sombrero. Y han ayudado mucho, ¿no? Programas como Órbita Laica también, contar de ese modo divertido, pero llevando a personas con un conocimiento de causa tremendo y con una humildad y un saber estar y un saber comunicar. Bueno, yo me quito el sombrero ante personas así. Y luego, bueno, pues ya sabes, la pandemia también, si algo positivo tenemos que sacar de ello y vamos a buscar también las cosas positivas, ¿no? Los aspectos positivos de la pandemia es que la población en general pues, ha empezado a interesarse por la ciencia y ha visto la valía, ¿no? Y la importancia que tiene la ciencia, y ya no solo para resolver problemas cuando surgen, ¿no? Sino para prevenir y estar preparados por la herramienta, los modelos, las vacunas y lo que es capaz de hacer la ciencia, y no solo desde el punto de vista aplicado, sino también desde un punto de vista de ciencia básica, porque cualquier descubrimiento, por nimio que sea, pues puede llegar a convertirse en la piedra angular de una gran aplicación, ¿no? Social, que creo que es lo realmente importante, ¿no? El valor social de la ciencia y no solo el valor económico de la ciencia. Uh-huh. También es importante, ¿verdad, Paco Esteban, desconectar, ¿verdad?, del trabajo, dedicarnos en nuestro tiempo libre a lo que nos gusta, a esos hobbies. No lo sabía, Paco Esteban, te lo confieso, de que compartías hobby con nuestro director, con Julio Ángel Olivares, y eres también un rockero. Cuéntanos esa faceta tuya. No sé si tocas, si cantas, si lo sigues haciendo. Cuéntanos un poco. Bueno, pues en este aspecto, no sé, quizás la palabra que estoy utilizando más y que sale más a relucir es suerte. También he tenido una suerte tremenda. Desde joven, cuando ya era mancebo en la farmacia, pues empecé a tocar en una banda de rock, formamos una banda de rock en nuestro barrio, bueno, con Julio de Dios, un guitarrista fantástico y con quien sigo tocando después de ya de más de 30 años, ¿no? que llevamos juntos, aunque bueno, durante mi periodo de estudio y comienzo en la universidad, pues paré un poco, ¿no? Y dejé un poco la música, ¿no? Pero bueno, luego retomé y sigo tocando con Julio de Dios y con mi buen amigo Felipe, José María Comas, ¿no? Y en una banda que en aquel tiempo formamos una banda que se llamaba Dracma, fuimos finalistas del Lagarto Rock. En el año 92, bueno, una etapa chulísima que seguimos disfrutando. Hoy lunes tenemos ensayo, nosotros normalmente ensayamos los lunes, ¿no? Y seguimos haciendo nuestro rock de los años 80 de siempre y nos lo pasamos muy bien, ¿no? Y luego también he tenido la suerte recientemente, hace un par de años, de reencontrarme con un muy buen amigo, Antonio Félix Vico, que es profesor de la Universidad de Jaén, es un músico profesional, un músico como la copa de un pino y una persona fantástica. Me invitó a participar con él en un musical que se hizo aquí en la Universidad de Jaén, poniendo música en directo a unas actuaciones de estudiantes de aquí de la universidad, y fue una experiencia junto a Manu a la batería, bueno, realmente chulísima. Yo no me veía así, yo siempre he sido bueno, no hacer ruido y hacer rock, ¿no? Sin conocimiento musical, ¿no? Y eso llevó a que Félix, que es también un gran documentalista, pues desarrollase un documental sobre la Olimpiada, la historia de las Olimpiadas con imágenes inéditas, y me invitó a tocar con él en directo, que se proyectaba el documental y luego estábamos los tres, ¿no? La batería de Manu, Antonio Félix con la guitarra y yo con el bajo, pues como el antiguo cine mudo, ¿no? Poniéndole la música por debajo al documental. Y fue una experiencia también, bueno, se me ponen los pelos de punta, nada más que de pensarlo, pero yo le decía a Félix, pero cuando me propuso al principio de tocar con él, yo decía, pero Félix, yo no sé música, y decía, Paco, venga, ya verás tú, ¿no? Y al final, bueno, ahora estamos desarrollando un proyecto que le vamos a llamar, no sé si músicos cuánticos, ¿no? Porque como no sabemos si tocamos bien o mal o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, aprendiendo muchísimo de él, me invita a talleres que desarrolla en la universidad. Este viernes y sábado ha sido, justo este fin de semana pasado, un taller que vino Pedro López, un taller de improvisación. Yo iba con muchísimo miedo y me lo he pasado genial. Bueno, aprendiendo muchísimo. Luego otra pasión también es la montaña, ¿no? Y hacer alpinismo y escalar, y eso me ayuda. La música y la montaña me hacen desconectar
desconectar de otras cosas, pero tienes que estar muy centrado. Pues, si no estás centrado cuando estás tocando y disfrutando al mismo tiempo que estás centrado, pues te equivocas, ¿no? Y si escalando te equivocas, te caes y más vale que no te caigas, ¿no? Entonces me hace desconectar y me hace disfrutar de otros aspectos que yo considero que son vitales, ¿no? Que es la música, sin duda, bueno, la lectura también, ¿no? Y entre ellos la poesía. Yo creo que no podemos vivir sin música y sin poesía, ¿no? Y sin sentirnos realmente arraigados con nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, quizás eso forman parte también de mis experiencias vitales, ¿no? Y de mis inquietudes. Y aprovechando ya que estamos hablando de esa faceta como rockero, ¿qué grupos son los que más te gustan? Bueno, a mí sí es curioso, porque si me tuviesen que decir, di una canción, ¿no?, de la historia de la música que a ti te llene, bueno, me gusta, ¿no? Y digo Will You Were Here de Pink Floyd, ¿no? Y si me dicen, y que te guste mucho por cómo está hecha, ¿no? Y digo la Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Y si me dicen, pues selecciona nada más que una banda que te guste, yo diría Dream Theater. Claro, como ves, todo pues más hacia el rock, ¿no? Hacia algo más pues de mis tiempos de adolescente, sí. Que eran los años 80 y era lo que despuntaba. Pero bueno, ahora estoy disfrutando, tocando, aprendiendo, tocando, yo casi no me atrevo ni a decir que toco, ¿no? Pero aprendiendo a tocar jazz y blues, estoy disfrutando, bueno. pero vamos, como nunca, ¿no? Porque luego incluso cuando voy con mi banda de rock, haces algunos pasajes que le das como otro cierto tono, ¿no? Otra dinámica, ¿no? Y me hace disfrutar de la música, ¿no? Entonces, bueno, digamos que soy un rockero de nacimiento, por decirlo de algún modo, ¿no? Me he criado con el rock, pero bueno, disfruto todos los tipos de música. Voy, por ejemplo, a mi hija le encanta Leiva y voy con ella a conciertos de Leiva y me lo paso fantástico, ¿no? Y por escuchar, escucho pues prácticamente de todo. Yo, en el coche, por ejemplo, siempre llevo música clásica. Es curioso, pero en el 90% de las veces estoy escuchando música clásica. Bueno, un poquito de todo. Sí. No, la verdad es que yo coincido totalmente contigo. Yo antes de empezar la entrevista me has preguntado por el piano que tengo aquí detrás y es verdad, yo utilizo también el piano para lo mismo, desconectar totalmente. Y fíjate que has comentado un debe que tengo en mi vida con el piano es aprender jazz, precisamente, y espero que algún día o algún año pues decida dedicarle tiempo y poder aprender a tocar este estilo, porque realmente me fascina, me gusta muchísimo el jazz y todo lo que es la improvisación dentro de este estilo, y la verdad es que me ha encantado que estés experimentando tú con todo esto. Y bueno, y otra de las cosas que veo, Paco Esteban, que nos gustan cosas muy similares. También eres un apasionado de las matemáticas. Fíjate que una de las abanderadas que tuvimos fue Josefa Molina, que es tía mía, que estuvo de profesora de matemáticas en el Auringis, y fue profesora de Julio Ángel Olivares. Fue la única persona que le hizo que entender las matemáticas y que le gustara. A nosotros no hace falta que nos convenzan, ¿verdad?, de la maravilla, ¿no?, que hay detrás de esta disciplina. ¿Por qué cuesta tanto, ¿no, Paco Esteban, que haya gente que se le atasque? Quizás es la manera de enseñarlas. Yo creo que eso también debe de ser importante, ¿no? Sí. Me gustan mucho las matemáticas y de hecho en los grupos de investigación o con los grupos de investigación con los que colaboro, ¿no?, que hay matemáticos, ingenieros informáticos, hay médicos, bueno, un muy buen amigo mío que es catedrático de matemáticas de la Universidad de Sevilla, Renato Álvarez, un profesional también como la copa de un pino, y somos muy buenos amigos, ¿no? Y a mí me dice, eres biólogo de formación, pero tú eres matemático de corazón, y siempre dice lo mismo, ¿no? Y digo, es verdad, ya de pequeño mi madre me regaló un libro que se llama, lo sigo teniendo, El maravilloso mundo de las matemáticas, y yo tendría 7, 8 añitos, 9 añitos, yo era muy chiquitín, ¿no? Y lo tengo dedicado por mi madre, ya falleció mi madre, ¿no?, hace unos años, y en la dedicatoria pone a mi hijo Paco, futuro matemático. Y bueno, luego quizá también porque las matemáticas no se me daban mal en el instituto, sacaba buenas notas, pero las preguntas empecé a hacérmelas de otro punto de vista, ¿no?, más biológico, ¿no?, ¿qué es la vida, ¿no?, cómo estamos hechos, cómo funcionamos, ¿no?, preguntas que todavía son muy difíciles de responder.
Bueno. Pero para entender la realidad, la podemos entender desde un punto de vista de explicar la observación, lo que observamos, como en biología, veo esto y lo cuento, o también utilizando un lenguaje muy preciso, que es el lenguaje de las matemáticas. Y el lenguaje de las matemáticas, como todos los lenguajes, hay que aprenderlo para poder luego utilizarlo, ¿no? De utilizarlo del modo más correcto posible, ¿no? Y la física, que siempre se ha dicho que es la ciencia que describe la realidad, pues eso, la física trata de describir la realidad física, porque hay otras, digamos, realidades que todavía no podemos describir de un modo fácil, ¿no? Con el lenguaje de las matemáticas. Pues la física pues utiliza un lenguaje matemático y luego también nosotros pues somos seres que vivimos en un mundo físico, ¿no? Y nuestros procesos biológicos y moleculares pues también algunos de ellos los podemos describir pues con el lenguaje matemático. La cuestión era que para poder hacerlo había que aprenderlo y como siempre me llamó la atención y he tenido la suerte de haber sido también arropado, ¿no? Por grupos de investigación multidisciplinares en los que hay verdaderos profesionales de la modelización matemática y de las aplicaciones matemáticas, pues luego, bueno, incluso me decidí, estoy estudiando la carrera de matemáticas y ahora termino probablemente a final de este mes ya con los exámenes pues el equivalente a unos 120 créditos. Sí que es cierto que la ciencia infusa no existe, ¿no? Y hay que estudiar, ¿no? Y hay que dedicar tiempo y sacar tiempo para las mates. Me cuesta mucho encontrar el momento. Luego cuando estoy estudiando disfruto muchísimo, pero me cuesta, ¿no? Y a veces digo, voy a cogerme un descanso, pero ¿qué necesidad tengo, ¿no? de estar a este nivel cuando puedo estudiarlo también relajado y aplicarlo relajado sin necesidad de tener ningún título, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que lo que se aprende y cómo nuestra visión, ¿no? de la realidad puede ser enfocada de diferentes puntos de vista, un punto de vista biológico, un punto de vista matemático, un punto de vista físico, intentar aunarlo todo, ¿no? Pues me hace disfrutar mucho, sin duda. En la actualidad te encuentras centrado en el estudio de enfermedades y alteraciones del cerebro, neurológicas y neurodegenerativas, como puede ser el autismo, el síndrome STX-BP1 y la detección de conciencia en pacientes en estado vegetativo. Yo recuerdo que te conocí cuando en una de las ediciones del proyecto Abecedario Solidario, pues, que es el proyecto, digamos, buque insignia de Uniradio Jaén, en una charla que nos estuviste hablando de Fractal Med, que si no recuerdo mal fue desarrollado, ¿no? por una spin-off, ¿no? De la universidad. ¿Qué nos puedes contar de esta herramienta? Pues FractalMed y la spin-off que formamos para sacar al mercado, ¿no? Para darle el valor económico y social que pensamos que merecía, ¿no? Lo que habíamos obtenido. Fue una experiencia muy interesante. Y fue una experiencia también dura y difícil porque me sacaba un poco de mi sitio como docente e investigador, ¿no? Sobre todo luego ya a la hora de transferir, ¿no? Todo ese conocimiento y convertirlo en valor económico y en valor social. La parte científica la finalizamos, pienso que con todos los objetivos que se querían cumplir, que era desarrollar una herramienta diagnóstica que permitiera saber si personas que van a desarrollar, o sea, si una persona va a llegar a desarrollar esclerosis múltiple, pero incluso antes de que aparezcan las lesiones, porque las lesiones cuando aparecen pues, son irreversibles, ¿no? Y esta herramienta pues podría ayudar a los facultativos, ¿no? Y a los médicos y a los médicos a decidir si en su momento pues pueden comenzar el tratamientos que son muy caros, tienen efectos secundarios, ¿no? Bueno, pues antes de que aparezcan las lesiones para tratar de evitar que aparezcan las lesiones o retrasarlas lo máximo posible, tratar de evitar que una persona en su caso pudiera acabar en una silla de ruedas, ¿no? Con una discapacidad importante, una alteración funcional importante. Y todo eso lo llegamos a conseguir. Luego, para que tuviera una proyección a nivel de que llegara a hospitales y que pudiera llegar pues, a aplicarse, pues se necesitaba una inversión muy grande porque había que hacer validaciones a nivel internacional. Entonces, claro, había que hacer constituir una empresa, captar inversión. Y bueno, comenzamos y montamos la empresa, llegaron inversores. Pero yo, en un momento toda esta experiencia tan enriquecedora me puso en mi sitio y muy bien puesto, ¿no? Y me di cuenta que a veces en la vida tenemos que darnos cuenta de hasta dónde cada uno tiene capacidad de llegar y de no llegar, ¿no? Y la parte de transferencia económica yo veía que no iba conmigo porque tenía que entrar en una dinámica
pues de gestión económica, en una dinámica de obtener retorno de lo que se estaba invirtiendo, que bueno, es una ciencia. Hay otras personas que se les da fantástico y que lo hacen muy bien y lo hacen, bueno, pues con la dedicación adecuada y con la objetividad adecuada, ¿no? Y a mí me di cuenta de que queríamos transformar el conocimiento en valor económico y social y va conmigo más transformar el conocimiento en valor social que en valor económico, ¿no? Y para eso hay otras personas que lo hacen muy bien, ¿no? Y entonces dejé la empresa y empezamos con otros proyectos, ¿no? Como es el tratar de detectar si personas que están en estado vegetativo son conscientes o no son conscientes, ¿no? Porque imagínate que hay personas que están en estado vegetativo, están en coma, no responden a ningún estímulo externo, por mucho que les digan, les pinchen, les toquen, no responden a ningún estímulo externo, pero algunas de ellas son conscientes. Y estas personas que son conscientes luego emergen y salen, como se suele decir, salen de ese coma, ¿no? Sí, sí. Y han estado escuchando, pues, mientras tanto, todo lo que ocurría. Por eso, ¿no? Se llama el síndrome de enclaustramiento, ¿no? Y imagínate que estas personas que no responden a ningún estímulo externo, no sabemos que están conscientes, que por lo general no se sabe, y entonces se decide apagar la máquina. Entonces estamos tratando de mejorar un índice, se llama el índice de complejidad perturbacional, que es que sirve para saber si personas que están en estado vegetativo son conscientes o no son conscientes, y puede ayudar después, ¿no? a los médicos, los médicos, a los familiares, ¿no? a tomar la decisión, ¿no? Y aquí hay mucha biología, mucha neurología detrás, neurobiología, mucha matemática, mucha programación y sobre todo, bueno, aprender que ya no hacemos otras preguntas, ¿no? Pero preguntas objetivas, ¿no? También científicas. ¿Qué es la consciencia? ¿Podemos matematizar la consciencia? ¿Podemos modelizar la consciencia? ¿La consciencia surge del cerebro o es diferente? Y hablas con filósofos, y hablas con sociólogos, y hablas con matemáticos, y enriquece, bueno, tremendamente. Estoy disfrutando mucho con estos proyectos. La verdad es que es realmente fascinante, vamos. Tengo entendido, ¿verdad, Paco Esteban, que forma junto a Sergio Iglesias Parro, entre otro grupo de investigadores, y él es docente del Departamento de Psicología, pues parte del grupo de investigación de la Universidad de Jaén, Sistemas y Organismos Complejos. ¿Qué nos puedes contar de este grupo de investigación? Pues, más que hablarte del grupo, quizá, no sé, me apetece más, ¿no? De tratar de destacar la elevada calidad intelectual que hay en esta universidad y la elevada calidad humana. O sea, Sergio, bueno, somos muy buenos amigos, también hemos compartido otras aficiones como correr, ¿no? Que un tiempo que yo corría maratones y a veces íbamos a correr juntos, entrenábamos juntos, ¿no? Y también hemos compartido mucho en la montaña, pero es una persona con una calidad intelectual y humana tremenda, ¿no? Y además, normalmente las personas con las que colabora y con las que colaboramos tenemos la suerte de que suelen ser personas, pues no sé por qué, ¿no? Pero todas, pues eso, con una calidad intelectual y humana muy, 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 muy alta. Estoy muy contento, ¿no? de estar en el grupo con Sergio. Ahora el investigador principal del grupo, ¿no? Porque, bueno, he sido yo durante unos años, pero llegaba el momento en el que también había que cambiar, porque luego otras personas pues le dan otra visión y otra forma de gestionarlo, ¿no? Y tengo una suerte de poder formar parte de este grupo con Sergio, con Antonio, con colaboradores que hemos tenido como Juan Nava, un excelente matemático y gran amigo que ya se ha retirado de la Universidad de Jaén. Bueno, un grupo en el que hay psicólogo y psicólogo, ingeniero informático, matemático, biólogo, incluso una licenciada en ciencias ambientales, ¿no? Bueno, creo que lo interesante, y ya no solo por el grupo en concreto, ¿no? del que formo parte, sino por el entorno en el que me encuentro. La Universidad de Jaén es una universidad en la que bueno, hay de todo. Está claro que hay de todo, pero existe, y hay investigadoras e investigadores, grandes docentes con una tremenda calidad intelectual y una capacidad, también una calidad humana tremenda, sí, sin duda. De hecho te lo iba a comentar, ¿no? Yo, como antes he dicho, yo estudié también en la Universidad de Jaén, estudié química y luego, pues, debido a la radio, a los años que llevo colaborando, he tenido oportunidad de entrevistar a
parte, ¿no?, de la comunidad universitaria. Y yo siempre lo diré, digo, aquí que en Jaén tenemos mucho talento, ¿no? Y no sé si quizás no somos conscientes o no le damos el valor que merece al talento que tenemos en los distintos ámbitos de la carrera profesional, ¿no?, de que cada uno cogemos, ¿no? ¿Qué nos falta para valorar lo que tenemos en casa? Evidentemente, como tú bien has dicho, hay de todo y siempre se puede mejorar todo, pero que tenemos realmente cosas muy interesantes aquí, ¿no? Pues no es una pregunta fácil de responder, porque ¿qué hace falta? No lo sé. A mí así de primera lo que me viene es que hace falta un cambio generacional. Yo creo que hace falta un cambio generacional. Todavía arrastramos una idiosincrasia muy particular, ¿no?, en la Universidad Española en general, no solo en la Universidad de Jaén, ¿no? Incluso siendo la Universidad de Jaén una universidad reciente, también encuentra qué hacer muy parecido a universidades ya con mucho arraigo, ¿no? Y yo creo que hace falta un cambio generacional, pero bueno, tampoco se puede hacer todo ni de la noche a la mañana, ni hay que trabajar, hay que ir poquito a poco trabajando en ello. Hay profesores, bueno, pues que tenemos una forma de ver la universidad que pensamos que tiene que ir cambiando y poquito a poco pues vamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y con toda nuestra mejor voluntad para que esto vaya sucediendo, ¿no? Pero claro, tampoco el trabajo que hacen otras profesoras y otros profesores que no tienen esta visión todavía y que siguen manteniendo una visión pues un poco más, digamos, tradicional, pues es tan respetable también. Quiero decir, no podemos decir a cada uno, oye, que tenemos que cambiar nuestro paradigma o nuestra forma de ver las cosas, nuestros principios de la noche a la mañana. Los principios los podemos cambiar, sin duda. Hoy pienso una cosa, mañana pienso en otra, pero tenemos que estar convencidos de ello. Si no estamos convencidos, tampoco hay que convencer. Ahí podemos comentarlo, podemos discutirlo, podemos intentarlo y poco a poco irá, pero hace falta un cambio generacional y llegará sin duda. Por cierto, antes cuando has comentado una de las cosas buenas que ha traído la pandemia, como investigador y científico, ¿te esperabas una pandemia como la actual, con este impacto? Era algo que porque se ha dicho mucho, ¿no? Dice, no, es que la ciencia lleva advirtiendo lo que esto iba a pasar o algo así, porque, bueno, en tu caso, cuando llegó, ¿qué te esperabas? Yo no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. Decir cualquier otra cosa no sería cierto. Yo no me lo esperaba como yo creo que la mayoría de nosotros, pues nosotros no nos lo esperábamos. Sí que es cierto que éramos conocedores, sobre todo desde el punto de vista científico, los que nos dedicamos a ciencia, porque leemos y no solo, bueno, al menos en mi caso, yo no solo leo de mi campo de conocimiento, sino que también me gusta pues estar un poco al día en general de todo lo que ocurre, ¿no? Y sí que es cierto que ya hace incluso 3 y 4 años, por parte incluso de la Organización Mundial de la Salud, ya estaban advirtiendo que iba a llegar una pandemia. Se pensaba que de la gripe, ojo, pero una pandemia de la gripe, o sea, la gripe causa muchas muertes al año en todo el mundo, ¿no? Pero como una llegada de un variante, ¿no? De una variación del virus, pues mucho más dañina, ¿no? No se esperaba que fuese del coronavirus, pero bueno, sí se esperaba una pandemia. A todos nos ha pillado, bueno, pues un poco fuera de juego, ¿no? Porque claro, en este caso además era un virus nuevo, o sea, totalmente desconocido, no se sabía cuál era su capacidad infectiva, cuáles eran los grupos principales de riesgo, a quién afectaba más, a quién afectaba menos, entonces cómo tratarlo, ¿no? Había que empezar las vacunas porque era algo totalmente nuevo, ¿no? Diseñar vacunas ha sido muy complejo, ha sido muy difícil para todo, para toda la población y todos los campos del conocimiento y para todo el que se dedica a cualquier cosa, ¿no? En esta vida. Pero bueno, siendo positivo o por sacar algo positivo, ha puesto a la ciencia la importancia de la ciencia, ¿no? Para prevenir, no solo para ayudar. Evidentemente había una respuesta científica muy potente que una vacuna tarda muchos años en desarrollarse, muchos años, y en casi prácticamente menos de un año ya se han desarrollado vacunas y se han empezado a inocular vacunas. Ha sido algo muy difícil, con decisiones que, claro, que se han tomado desde todos los puntos de vista, decisiones muy complejas que ahora a toro pasado, conforme van ocurriendo los acontecimientos, podemos criticar de un modo o de otro, pero yo estoy seguro de que todo el mundo ha intentado hacerlo lo mejor posible. Y desde el punto de vista científico, que es lo que yo puedo, en cierto modo, hablar, bueno, ya cuando se plantearon las primeras ayudas para proyectos
a final de marzo del año pasado, El año ¿no? pasado, sí, Principio de abril. Bueno, en menos de una semana, solo en España se presentaron más de 1000 proyectos de investigación. O sea, toda la comunidad científica, los que trabajaban ya en virus y los que no trabajábamos, todos intentamos aportar lo que pudiésemos, ¿no? Lo mejor que pudiésemos para tratar de obtener respuestas, ¿no? Y de avanzar, ¿no? Frente a la pandemia. Pero bueno, con respecto a la pregunta que me hacía, yo que hubiese tenido tal magnitud, yo no me lo esperaba, sin duda. Difícil y difícil también, ¿verdad, Paco Esteban, de contarlo, ¿no? Es decir, el papel de los divulgadores, como es tu caso, que de hecho escribes artículos, ¿no? de opinión sobre temas científicos de actualidad, no era sencillo de contarlo, porque la gente, pues la verdad que por desgracia, pues a la hora de consultar las fuentes adecuadas, pues no siempre va a aquellas que son realmente rigurosas, sino aquellas que ya sabemos de qué manera puede llegar y manipular la información. En este sentido, yo creo que sí, ¿no? Que hemos sido conscientes, ¿no? Aparte de la relevancia, ¿no? social que tiene la ciencia y el invertir en ciencia, en hablar de ciencia, en poner a la ciencia en su lugar. Lo que has comentado, ¿no? En menos de un año se han desarrollado ya vacunas y ha puesto a toda la comunidad científica en el mismo objetivo, ¿no? de salir de esta situación cuanto antes, y con lo complicado que es eso, ¿no? Hay quienes piensan que de esta situación pues sacaremos alguna lección que nos haga replantearnos quizá algunas cosas. En tu caso, ¿cómo crees que vamos a salir? Porque sé que es verdad que a nivel de desgaste psicológico, mental e incluso fisiológico, pues estamos tocados. Pero a nivel, digamos, interno de reflexión, de replantearnos lo que es la vida, de cómo un bichito tan pequeño puede cambiar de un día para otro, como quien dice, el mundo entero, realmente nos va a servir para hacer ese trabajo de introspección que nos permita establecer la escala de prioridades de lo que realmente es importante en nuestras vidas. No sé hasta qué punto... Debería. Yo, en mi opinión y personalmente, para mí ha ocurrido. Para mí la etapa del confinamiento, estar cerca de algunos seres queridos y afortunadamente tener esa suerte y estar lejos de otros y no poder disfrutarlos como cuando normalmente los disfrutaba, de un modo pues más o menos consciente o inconsciente, como que no le daba demasiada importancia, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha hecho que lo mejor y lo peor de nosotros salga. Lo mejor y lo peor también en algunos casos, desafortunadamente, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Pero si para una gran parte de la población ha hecho que también salga lo mejor, bueno, ya es algo, ¿no? A veces, debido a perder a seres queridos, ¿no? Otras veces por situaciones personales que se han convertido en realmente duras. Hay personas que trabajan y cobran al día, y el hecho de que llegara el confinamiento no cobraban ese día no cobraban, ese día no comían y no podían pagar el alquiler de su casa. O sea, todo se ha convertido en ha habido una alteración social, económica, médica que nos ha encrispado también. Ahora hay mucho más recelo también. A veces hablas con determinadas personas que antes veías que tenían otra forma de hacer las cosas y ahora están como más rabiosas, más encrispadas, ¿no? Y luego también con otras personas que es todo lo contrario, ¿no? Que de ser personas pues un poquito más agresivas, las ves con una dulzura, con un buen quehacer, pensando, no, vamos despacio, vamos a ir tratando de pensar qué está ocurriendo y de tomar las mejores decisiones, y vamos a ir haciéndolo con calma, ¿no? Y venga, hoy voy a parar, y hoy no voy a estudiar, y hoy sí tengo que parar el escribir el proyecto, irme un rato a escalar, me voy un rato a escalar, o me voy con mi amigo a tocar música, o vengo el sábado del pueblo y hago una improvisación de música. Vamos a tomarnos las cosas con calma, y lo que hagamos en cada momento vamos a sacarle el máximo partido. Porque de qué sirve que esté yo
como me ha pasado, yo hasta que me fui a Estados Unidos, yo trabajaba todos los días del año. Cuando llegué a Estados Unidos decidí no trabajar los fines de semana y cuando regresé a Estados Unidos decidí cogerme vacaciones. Y ahora decido que en vez de estar 12 horas diarias trabajando, si estoy 6 o si estoy 7, que sean intensas, como si estoy 4, que sean intensas. Y si luego el resto del tiempo, aunque también forme parte de mi tiempo de horario de trabajo, estoy estudiando matemáticas, eso está repercutiendo también en mi formación, está repercutiendo también en mi estudiante, al menos quiero verlo así, al menos quiero verlo así. Y si en un rato tengo que pararme a decir, oye, no, voy a leer, voy a desconectar un ratito leyendo. Y fíjate, uno de mis escritores, mis poetas favoritos, falleció ayer, José Manuel Caballero Bonal, ¿no? Y te sacas un librito y coges un poema, ¿no? Yo qué sé, poemas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Títulos como toda la dicha, ¿no? Cabe en una lágrima, toda la dicha cabe en una lágrima, ¿no? Y luego lea a Miguel Hernández, ¿no? Y te dice, y termina un poema diciendo, y voy entre pena y pena sonriendo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Coger esa parte de, como decía Caballero Bonal, de la poesía, que la poesía es música y matemáticas, curiosamente. Él definía la poesía como música y matemáticas porque el fluir de la poesía fluye como la música, pero hay que utilizar las notas correctas y las palabras correctas para transmitir lo que se quiere transmitir, ¿no? Y entonces, pues como las matemáticas, tiene que ser un lenguaje muy preciso y utilizar la palabra adecuada para que te genere ese sentimiento, ¿no? que quiere el autor. Y dedicar parte de tu tiempo, tampoco tiene por qué ser diario, ¿no? Pero cuando te apetezca, dedicar parte de tu tiempo a leer a estos grandes autores recientes o clásicos, todo enriquece. Y para mí, sin duda, un empujón desafortunado, pero un empujón, fue la pandemia. Me ayudó a pararme a pensar que si hay cosas que te gustan y que te motivan, dedícale el tiempo que tengas que dedicarle, pero el tiempo en el que estés motivado y puedas hacerla con una cierta pasión, ¿no? Y en ese aspecto estoy encantado. Yo vengo a la universidad y la hora que estoy aquí estoy a tope y me lo paso muy bien, pues charlando con mis compañeras y compañeros del grupo o procesando datos aquí en el ordenador, y luego llego a casa y si me apetece me pongo a leer o me pongo a estudiar mate, o busco mis huecos para salir a escalar, ¿no? La pandemia a mí personalmente me ha dado un empujón para eso. ¿Qué supone, Paco Esteban, para la ciencia y para aquellos que os dedicáis en vuestro día a día a la ciencia, los mensajes negacionistas que se lanzan a la sociedad? Pues fíjate que curiosamente la semana pasada con mi amigo Renato, comentó, catedrático de matemáticas en la Universidad de Sevilla, pues tenemos charlas de todo tipo y hemos colaborado mucho durante la pandemia. De hecho, hace unas semanas se publicó un artículo en la Gaceta de la Real Sociedad Española de Matemáticas que escribimos entre Renato, Niurka y yo sobre las matemáticas de la COVID y un poco... O sea, tratamos de hacer ver, ¿tiene sentido matemático para la realidad en la que vivimos el distanciamiento de 1,5 metros? ¿Por qué el distanciamiento? Si llevar mascarilla, si no llevar mascarilla, ¿cuántos estudiantes puede distribuir en un aula? No sé, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Los datos que se están interpretando para tomar decisiones prácticamente en tiempo real, para cerrar o no cerrar el municipio, ¿deberíamos de utilizar esos datos prácticamente en tiempo real o deberíamos de ser más prudentes y utilizarlos con un cierto retraso? Y todo esto pues con su análisis matemático y estadístico y todo para ver hasta qué punto se pueden tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues con Renato también hablamos de aspectos de este tipo, ¿no? Y Renato es una persona pues también muy inquieta y muy preocupada por todo, ¿no? Y el otro día justo me dice, oye, un vecino mío me acaba de decir esta frase, ¿tú qué opinas, no? Y la frase era algo así como, no me parece un argumento, el ser negacionista, ¿no?, que refute o apoye sus datos y opiniones. Madre mía, a mí me dice esto y digo, espera. ¿Y cómo analizo yo una frase así? Porque fíjate cómo ya una persona que en cierto modo era negacionista, cómo juegan con el lenguaje, cómo juegan con la lógica y cómo casi te ponen en un aprieto si tienes que dar una opinión. Y yo, bueno, como buen estudiante de mate, que también hay una parte de las matemáticas, o una parte imprescindible de las matemáticas, que es la lógica matemática, analicé la frase desde un punto de vista matemático lógico o lógico matemático y dije, mi respuesta es falso. Solo dije eso.
Ya me contesta Renato, pero hombre, ya me has descolocado, ya deja las mates, ¿no? Pero va, mójate, ¿no? Digo, claro, la respuesta a todo eso es falso. O sea, esa frase o esa proposición es falsa. Y porque se está planteando desde un punto de vista, que no lo vamos a analizar desde el punto de vista lógico-matemático, uniendo las proposiciones y lo y tal, digo, porque al final simplemente lo que están tratando es de generar duda que te lleva a incertidumbre y que te lleva a miedo. Pero fíjate que hasta un negacionista lo está haciendo para personas que saben que no somos negacionistas y nos hacen dudar, ¿no? Eso también es interesante y enriquece muchísimo, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y yo ahora a esta persona cómo le refuto? Y entonces uno tiene que sentarse con esa persona, porque ya no vale hacerlo por correo o por chat o tal, no. Hay que sentarse con esa persona y decir, venga, vamos a plantear los argumentos. Vamos a plantear los argumentos. Y no utilices solo aquellos argumentos sesgados que tú con ellos puedes convencer a quien no tenga un cierto conocimiento de causa de que lleva razón. Y a lo mejor te dicen, sí, pero es que esos artículos existen, que digan pues, que las vacunas no son buenas, que no son efectivas, lo que sea, no vamos a entrar en ellos, ¿no? Pero como yo le decía también a mis estudiantes en algunos casos, ¿no? Digo, sí, esos artículos existen, pero por cada artículo que tú, o cada resultado científico o pseudocientífico que pueda apoyar lo que están diciendo los negacionistas, por cada uno hay 1000 o 10.000 o más que te dicen lo contrario. Entonces no trate de tener lo que se llama en filosofía de la ciencia ese sesgo confirmacional, porque tú lo que estás teniendo es un sesgo que va a encontrar lo que tú quieras encontrar, no lo que es real. Vale, y ahora podemos definir qué es real y qué no es real. No vamos a entrar en ello, ¿no? Pero frente a los negacionistas, yo diría que también son muy interesantes escuchar sus argumentos, ¿no? Porque en algunos casos te hacen plantearte qué es lo que estamos haciendo mal para no llegar bien a la población, para no transmitir bien cómo deberíamos de intentar hacer las cosas para que todos estemos lo más seguros posible. ¿Qué es el objetivo final? Que todos estemos lo más seguros y lo más tranquilos posible, ¿no? Entonces, escuchar esos argumentos enriquece para hacernos pensar cómo podemos nosotros mismos mejorarlo. Pero sin duda, si nos lo planteamos, yo creo que cualquiera con conocimiento científico o sin conocimiento científico tiene la capacidad como para hacerlo. O sea, frente a los negacionistas, información y contrastar la información. Y estás tranquilo y sonreír. Podemos resolver las cosas. Eso siempre, claro que sí. Bueno, antes hemos comentado que una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que la gente pues ha consultado información en internet, ha llegado a los canales de como hemos dicho antes, de divulgadores, de científicos y digamos se le ha dado no sé si toda, pero por lo menos parte de importancia a la ciencia, ¿no? Al hecho de ponerla, como he dicho antes, en una de los, digamos, de nuestros objetivos fundamentales para que podamos avanzar, ¿no? Como evolucionar como sociedad. A pesar de todo, ¿qué futuro le auguras a la ciencia en el sentido de que se va a invertir más en proyectos, los sueldos de los científicos van a ser más dignos? ¿Realmente vamos a mejorar la situación de cómo está la ciencia en nuestro país o es algo que se nos va a pasar, nos vamos a olvidar y como si no hubiera pasado nada? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Mi opinión es que todavía estamos muy enquistados en determinadas cosas, como comentábamos anteriormente, ¿no? Y creo que esto también se va a conseguir con un cambio generacional. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, los que digamos las personas, tantas buenas docentes y tantas buenas investigadoras, investigadores, que digamos ahora pues somos los que estamos, y permíteme la expresión, manejando el cotarro, ¿no? Los que estamos por nuestra edad, sí. Por nuestro devenir, pues estamos ahora, pues eso, pues dando las clases en la universidad, haciendo la ciencia. Pues venimos de unas costumbres complicadas. ¿Las compartamos o no las compartamos? Pero la nueva generación, cuando nosotros ya estemos muy mayorcitos, la nueva generación que viene detrás, la nueva generación se ha criado de crisis en crisis y son conscientes de que hace falta un cambio, porque lo están sufriendo, y Víctor, tú eres muchísimo más joven que yo, lo estáis sufriendo en vuestras carnes, lo estáis sufriendo.
y sois vosotros los que vais a pegar un empujón. Y a lo mejor a ti te va a pillar ya un poquito luego cuando vaya llegando el momento un poquito más mayor, pero tú lo vas a apoyar porque ya lo has sufrido. Y los que estén llegando detrás los vas a entender, ¿no? Y ellos ellos y ellas, ¿no? Y van a conseguir que las cosas cambien. A corto y a medio plazo, evidentemente yo no soy adivino, ¿no? Como muchos podemos decir, bueno, en términos para disminuir la incertidumbre, ¿cómo puede disminuir la incertidumbre de que esto pueda ocurrir o no pueda ocurrir, ¿no? No es nada fácil decirlo, pero no va a ser rápido ni va a ser inmediato. Es probable que todavía haya una especie de cometa, de secuela de la pandemia cuando, ya afortunadamente las cosas van mejorando, ¿no? Pero conforme vayamos pasando de esta fase tan complicada a fases, pues, más similares, ¿no? Como nos encontrábamos antes de la pandemia, es muy probable que haya un efecto, ¿no? De arrastre y que pueda seguir en cierto modo apoyándose la ciencia. Pero mientras que las personas que tengan que tomar la decisión sigan siendo las mismas, va a ser muy difícil, Y tienen que llegar nuevas personas, pero nuevas personas con la mentalidad que se requiere al cambio que está ocurriendo. Porque imagina, pues vosotros ya os habéis criado con la crisis tan dura que comenzó a partir de 2008 y la dificultad en encontrar trabajo, y cuando parece que la cosa va a mejorar, ahora hasta nos confinan, y muchos con trabajo y con sueldos realmente precarios, ¿no? Y bueno, evidentemente nadie está de acuerdo con esto, pero ¿por qué no se hace nada? Porque en realidad quienes toman las decisiones no tienen directamente el problema. Tienen que tomar la decisión, pero no tienen el problema porque tienen una situación, vamos a decir, difícil, económica o social o de mentalidad, porque incluso hay personas que prácticamente igual no tienen nada y siguen apoyando determinadas actuaciones, ¿no? ¿Y quiénes tienen que cambiarlo? Quienes lo sufren. Quienes lo sufren son esta generación que todavía ni siquiera ha tenido la oportunidad de demostrar lo que valen. Y claro que valen, y valen mucho más. Si lo hacen ya con una tablet en la mano y con un móvil, si tienen el acceso a la información y evidentemente son lo suficientemente inteligentes y adaptables como para saber hacia dónde tienen que ir. Luego habrá de todo. Hay youtubers que son personas que te queda admirado de lo que comenta, aunque sean en YouTube o en TikTok, y hay otros que te echan la mano a la cabeza, y hay otra persona que dice, ay, madre mía, que a ver, hay de todo, pero que evidentemente quien impulsa el futuro en la juventud, las ganas y la motivación siempre ha ocurrido, ¿no? Y eso va a seguir ocurriendo. Y entonces, para que cambien estas cosas y para que se implanten en realidad, solo pueden hacerla quienes la sufren, y está en vuestra mano. Yo, evidentemente, todo lo que esté en la mía, ya sabéis que pongo o intento poner lo mejor de mí, ¿no? Y con toda la dignidad posible. Cada uno tiene su dignidad, pero con toda la dignidad posible. Pero por mucho que lo intentemos, hasta que no haya un cambio generacional, no se va a conseguir. Estoy de acuerdo contigo. Y hablando de futuro y viendo que eres una persona que te encanta emprender nuevos retos, nuevos objetivos. Hace un ratito nos has comentado que ya mismo terminas tus estudios de matemáticas, aunque, como se suele decir, uno está estudiando toda la vida, no lo que le gusta. ¿Qué reto o qué proyecto tienes ya en el horizonte? Porque seguro que hay algo que será la continuación, ¿no?, de lo que vayas a hacer cuando termines las matemáticas. Pues las matemáticas, bueno, todavía me queda un poquito porque yo no voy cogiendo más de 30 o 60 créditos por año, y además sí que es cierto que no sé, incluso me planteo, bueno, voy a parar un poco y luego continúo más adelante cuando en otras circunstancias, porque la dedicación que tengo hacia las mates pues también me quitan mucho tiempo, porque hay que estudiar, esto está claro, ¿no? Hay que estudiar, claro. Y me quitan tiempo de otras cosas, y no digo de parar un poco de estudiar mates porque no me vaya bien. Bueno, yo simplemente, por si alguien dice, pues ya dejo las mates, eso es que te iría fatal y que tal. Bueno, yo llevo una media de 9,5, o sea que no me va nada mal, ¿no? Pero si ahora tengo algún reto, bueno, tengo un reto muy inmediato, que es hacer las 36 cumbres de 36 3000 en Sierra Nevada en apoyo a los niños y niñas con el síndrome STXBP1. O sea, animo a todos a que colaboréis. Hay una plataforma que se llama Mi Grano de Arena, y ahí podéis hacer la donación. Va todo para la Asociación Síndrome STXBP1.
Pero enlazado con esto, con lo que más, digamos, con lo que mejor me lo estoy pasando, que integra pues un poco mi forma de ver las cosas, mi forma de hacer las cosas y mi trabajo, intentar hacer mi trabajo con la mayor dignidad posible, ¿no? y lo mejor que pueda, intentar impulsar al máximo posible el valor social de la ciencia. O sea, lo que hagamos en ciencia repercute en niñas y en niños que tienen epilepsia, y ahora pues vamos a ponerle simbólicamente a cada cumple de Sierra Nevada el nombre de una niña o de un niño con el síndrome STK-BP1. Pero aquí la cuestión es, hay que dar visibilidad, hay que decir, la ciencia hace cosas, pero aunque sea el que los padres y las madres encuentren a alguien que le está escuchando y que está dispuesto a poner de su, o dispuesta a poner de su parte, ¿no? Las mates me quitan también mucho tiempo de eso y me quitan también tiempo de la montaña. A lo mejor todavía, pues físicamente, afortunadamente, pues puedo hacer determinadas actividades que dentro de unos años ya no puedo hacer, pero dentro de unos años sí que puedo seguir también estudiando las mates, ¿no? Esto no digo que lo vaya a dejar, ¿no? Pero que estoy en ese momento en ese momento, y también venido por la pandemia, en el que me planteo las cosas desde otro punto de vista. O sea, ¿qué me hace disfrutar? Me hace disfrutar mucho estudiar, pero estudiar no significa simplemente luego tener un título, ¿no? Sí. Leer mucho, contemplar, escuchar. Algo que he aprendido en el curso de improvisación con Pedro López, con mi buen amigo Antonio Félix Vico, es que tenemos que escuchar. Para que las cosas suenen hay que escuchar. Y si no escuchamos no suena, ¿no? Por muy virtuosas que nos creamos, por muy buenos o fantásticos que pensemos que somos, que no lo somos. Evidentemente llegará cualquiera y nos dará para el pelo. Pero hay que escuchar, ¿no? Y entonces el ahora, no sé, yo me encuentro en ese momento en el que tengo pues muchas ganas de escuchar, de leer, de tratar de integrar pues lo que estoy haciendo, ¿no? De tratar a las personas, a las chicas y chicos a los que les dirijo la tesis doctoral. Ahora mismo yo llevo 7 tesis doctorales, ¿no? Que estoy dirigiendo en diferentes campos de conocimiento, a un matemático, a un físico, bueno, codirigiendo evidentemente, porque no todo es mi campo, ¿no? Matemático, físico, biólogos, ¿no? Tratar de integrar, tratar de que todos los resultados que vayan saliendo, si son ciencia, tengan un valor social. Eso no significa que se tengan que aplicar directamente, que eso es muy difícil, y además yo estoy muy a favor también por supuesto, de la ciencia básica, sino que vean la importancia, o que veamos todo, que seamos conscientes de la importancia que tiene nuestro trabajo si luego somos capaces de transmitirlo, aunque sea verbalmente, y que llegue, que cada uno sepa o que le llegue que la parte de esos impuestos que van para pagarnos el sueldo, para las becas, para los proyectos de investigación, sirven de algo, planteamos, ¿no? O creemos que sirven de algo, sirven no solo para generar conocimiento, sino para darle valor social al conocimiento. Sin duda habrá quien diga, bueno, y valor económico, claro, en valor económico pues igual luego tampoco las cosas llegan a salir, pero yo quisiera destacar la importancia de la integración para que lo que se hace en ciencia y en docencia tenga valor social. Uh-huh. Y ya para terminar, Paco Esteban, está claro que nuestra comunidad universitaria, la sociedad en general y en particular también nuestras estudiantes, pues ha supuesto todo lo que ha sucedido, pues un cambio en todo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vivo muy cerca de la universidad y es curioso cómo digamos, el movimiento, ¿no?, de los estudiantes, pues se echa de menos. Fíjate que hay veces que a lo mejor son ruidosos y dices tú, ay, la madre que los parió, pero luego al final dices, ostras, es que esto no es normal, que no haya gente por aquí, ¿no? Y evidentemente, pues les ha afectado mucho en sus estudios, en sus clases, en todo, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos lanzar a aquellos estudiantes que nos estén escuchando en estos momentos y que se encuentran un poco todavía bloqueados, ¿no?, por todo lo que ha pasado? ¿Qué podemos decirles para terminar esta entrevista? Que no pierdan la ilusión, los que ya tenemos una cierta experiencia por nuestra edad, ¿no? Que dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Los que tenemos una cierta experiencia ya por nuestra edad,
pues como comentaba antes, la frase de Miguel Hernández con la que termina un poema, que yo lo utilizo mucho cuando me preguntan cómo vas, ¿no? Digo, voy entre pena y pena sonriendo. El sufrimiento, las situaciones adversas, pues forman parte de nuestra vida como seres humanos y forman parte de nuestra vida integrada en nuestra naturaleza, ¿no? Por decirlo de algún modo. Quizás nuestra generación, la generación nuestra ha sido la primera o la segunda generación que no ha vivido una guerra y de ahí hacia atrás todas las generaciones han vivido guerras, ¿no? Entonces nosotros no hemos sido capaces de relativizar como han relativizado quien ha vivido una guerra y aún así ahora nos hemos encontrado con esta situación tan difícil que la pandemia no puede compararse a una guerra en la zona del mundo en la que vivimos. Desafortunadamente hay zonas del mundo en las que hay situaciones realmente tristes de guerra y de hambre y de muerte y de sufrimiento, ¿no? Que están llevando tantas mujeres, ¿no? y tanto hombres en una gran parte del mundo, ¿no? Pero sí, hablamos de nuestros estudiantes que están más cercanos, que estarán tremendamente desilusionados, estarán tremendamente desmotivados, ¿no? De hecho, cuando lo hablo con mis estudiantes, pues algunos de ellos lo manifiestan, ¿no? Yo digo que no se desmotiven, que vayan entre pena y pena sonriendo, que las cosas van cambiando y que pongan voluntad para cambiarla, porque si te desmotiva y te cierra y cada vez te quejas más y te cierras más, al final no genera el cambio, ¿no? Y no es que seamos capaces cada uno de nosotros independientemente de hacer de que el cambio surja, pero entre todo, entre la gotita, entre el ambiente que se respire, al final las cosas van funcionando y al menos nos van haciendo que estemos más tranquilos y que vayamos pues entre pena y pena sonriendo, ¿no? También lo decía Caballero Bonario, lo citaba antes, ¿no? Toda la dicha cabe en una lágrima, todo lo bueno y que hemos vivido luego lo lloramos, ¿no? Y también al revés, ¿no? Todo lo que lloramos nos ayuda luego, o podemos convertirlo, o podemos transformarlo en algo que nos pueda ayudar a intentar al menos ser mejores, ¿no? Algo que a mí me ha sorprendido mucho con respecto al confinamiento y a la pandemia, desde el punto de vista docente, es que con mis estudiantes, al menos por la forma que yo tengo de dar las clases, que ya llevo varios años así, ¿no? Que no es la típica lección, la típica clase magistral, sino que interaccionamos mucho con los estudiantes. Yo trato de hacer solo de un intermediario, ¿no? Entre lo que hay de conocimiento y lo que ellos tienen que tratar de reflejar, ¿no? O cómo reflejarlo, ¿no? Y le doy mi opinión, ¿no? El hacerlo así presencialmente me ha permitido o no me ha afectado a que luego cuando he tenido que hacerlo a través de las videoconferencias o por conexiones, como estábamos tan acostumbrados a interaccionar en clase, ellos lo han seguido haciendo. Conectábamos la cámara y como tú y yo estamos charlando durante las clases, estamos charlando y eso es algo que pueden decir los estudiantes. Entonces, para ellos, claro, algunos estudiantes decían, o como muchos profesores y profesores se han quejado, claro, es que yo ahora doy la clase, yo me conecto y estoy hablando y yo lo único que veo es o cara o ni siquiera veo las caras, yo no sé ni si me están atendiendo, si no. Claro, pero el problema es porque sigues dando tu clase como lección magistral. Pero si el conocimiento ya lo tienen, si el conocimiento lo tienen en un móvil, si en el móvil pueden encontrar la información que nosotros contamos y mucho mejor contada a como nosotros lo contamos, o hagamos que se entienda esa información o que le saquemos partido a cómo deberían de transmitir esa información, ¿no? Por nuestra experiencia. Claro, yo en mis clases, mis estudiantes, tengo un grupo, yo les llamo los Smart Students o las Smart Students, porque hay más chicas que chicos. Fantástico, ¿no? Le llamo así porque las clases que yo imparto son en inglés, es un grupo que recibe la docencia en inglés y cada vez que planteo una pregunta, venga, ¿quién contesta? Igual el silencio no dura más de 3 o 4 segundos, enseguida alguien ya sale y discute, ¿no? Y yo siempre digo, porque al principio no es fácil, ellos no están acostumbrados a esto, ¿no? Y en las primeras clases yo les digo, no tengáis vergüenza de nada, no ríais de nada. Y por supuesto, si el compañero o una compañera dice algo, aunque no estemos de acuerdo con eso, aunque pensemos que no tiene mucho sentido, no nos riamos, no nos riamos, escuchémonos, ¿no? Y vamos a intentar, para lo que diga, estemos o no estemos de acuerdo, vamos a intentar manifestar y poner en común los argumentos que pensemos y al final entre todos tomamos una decisión, ¿no? Y además les digo, si alguien se quiere reír de alguien, digo, reíros de mí, que mirad qué pelos tengo. Y además, pelos para reír de mí, ¿no? Y entonces le vas quitando ese fuego y la primera clase les cuesta un poco, la segunda un poco menos y a partir de la tercera clase no solo funciona, sino que igual que la empresa en su momento me puso en mi sitio, los estudiantes en muchas ocasiones me ponen en mi sitio. Y digo, ahí va. Esto es lo bonito, ¿no? El decir, el estudiante llega a clase y está pagando
no para que le den información, si la información ya lo tiene. No tenemos que seguir con la universidad de hace 20 años, de 50 años, de hace 100 y pico años. Tenemos el mismo modelo de universidad que hace siglos. Si la información ya la tienen, ¿no? Y los estudiantes ya me ponen en mi sitio y cuando van a las clases lo que van es a preguntar. Yo ya tengo la información, pero ¿cómo la digiero? ¿O esto qué significa? O de verdad no sé cómo transmitir y contar qué es un gen a mi abuelo. Pero yo lo haría así. ¿Tú qué opinas? Y yo, antes de opinar, yo digo, ¿qué opináis vosotras? ¿Qué opináis vosotros? Y al final, las clases a mí me ponen en mi sitio y en muchas ocasiones me ponen en un aprieto, pero la satisfacción que me da de sentirme solo, un intermediario que hace que los estudiantes, yo no sé si disfrutan o no disfrutan en las clases, pero que participen en las clases. Yo, como decimos aquí, yo me doy con un cante en los dientes y además que no es algo que esté diciendo aquí porque quede muy bien y que sea una entrevista, es que se lo digo a mi estudiante, digo, estoy encantado con vosotros, estoy encantadísimo de que me pongáis en aprieto. Si yo no tengo el conocimiento absoluto y yo daré mi opinión y si sobre una cuestión concreta que me estáis preguntando yo no lo sé porque es algo muy concreto científicamente, te diré, como hago alguna vez en clase, venga, como estáis en casa, con el ordenador, Google. Y esta información respecto a la pregunta, ¿de dónde viene? De esta fuente y esta de esta fuente. ¿Cuál puede ser más, con cuál podemos estar más de acuerdo? ¿Con cuál podemos estar menos de acuerdo? Y al final, los estudiantes se van a su casa y le pueden decir a su compañero de piso o a sus padres o a su abuela y a su abuelo que es un gen. O que es una mitocondria o algo incluso mucho más complicado, porque la respuesta a esta pregunta es una respuesta muy complicada, pero podemos intentar hacerlo sencillo, ¿no? Estáis estudiando biología, ¿sabéis definir qué es la vida? Pero esto le pregunta a cualquier biólogo catedrático o lo que corresponda y lo ponen en un aprieto, que lo ponen en un aprieto o la ponen en un aprieto. Y claro, nosotros también nos ponemos en un aprieto, pero llegamos a que con una serie de argumentos al menos puedan decir unos argumentos que podemos utilizar para definir qué es la vida desde un punto de vista biológico, no vamos a entrar desde el punto de vista filosófico, metafísico o físico, de descripción física de la realidad, no con ecuaciones físicas, sino desde un punto de vista biológico tenemos estos argumentos para, de un modo entendible y cercano, poder definir lo que es la vida. Y eso, Víctor, genera una satisfacción tremenda. Los estudiantes, luego, si somos capaces, incluso con la pandemia, ¿no? que lo han pasado tan mal, ¿no? Intentar que en ese momento de conexión, de horario de clase, piensen, tengan un ratico, que al menos estén que cuando termine la hora digan, bueno, si mañana me tengo que conectar, igual no me cuesta mucho conectarme, ¿vale? O sea, que no lo hacen ahí pensando, no tengo más remedio, es que me van a pasar listas, ¿qué tal? No, o sea, aquí estamos para charlar. Luego, además, algunas veces plantean preguntas directas o indirectas con lo que estamos viendo, pues que ya igual tiene que ver con el sexo o con la orientación sexual o cómo podemos... ¿Tiene sentido el racismo desde el punto de vista biológico? Y no, frente al racismo, biología, en clase, y eso no forma parte de los contenidos de la asignatura, pero cuando alguien te pregunta esto, o alguien te plantea esto, dice, no, esto es, tenemos que tener argumentos, porque vosotros como biólogos alguien os puede preguntar, y cuando veáis que alguien diga, es que racistas, que tal, que no sé qué, no, frente al racismo, biología, vamos a dar argumentos biológicos. Podrán existir argumentos culturales, podrán existir argumentos políticos, podrán existir argumentos económico, pero la biología y la evolución, que es lo que nos dice, ¿no? Y tratando las clases así, incluso en la pandemia, si están motivados, si les dejas que tengan su espacio, si les dejas que se expresen, si les dejas que te pongan en un aprieto, que es lo que tienen que hacer, las cosas al final funcionan y a mí, bueno, me hacen sentirme pues, como poco, muy contento, muy satisfecho. Pues tan contento y tan satisfecho como me quedo yo, de verdad, Paco Esteban. Podríamos estar mucho más tiempo aquí hablando porque es imposible aburrirse charlando contigo, de verdad. Además, la cantidad de inquietudes que tienes, o sea que podemos ir por un camino o por otro, que todos son entretenidos como cuanto menos. De verdad, Paco Esteban, ha sido un placer tenerte como abanderado del mes de mayo y bueno, ha sido una oportunidad para mí para poder conocerte un poquito más y si ya me gustó lo que he podido ver de ti cuando he tenido la suerte de verte en alguna de tus charlas, hoy
ya te puedo asegurar que he disfrutado, pero muchísimo, muchísimo de ti. Bueno, Víctor, yo sí que he disfrutado y además, tal y como decimos en ciencia lo interesante no son las respuestas. En ciencia lo interesante son las preguntas. Tenemos que hacernos las preguntas adecuadas para buscar las respuestas que mejor se adapten a esas preguntas adecuadas. Y esta conversación me ha encantado porque aquí no son las respuestas que yo haya podido dar en un sentido o en otro, en mi opinión. Aquí lo realmente interesante han sido las preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo enorme, Paco Esteban. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti.